Este tema, que inició en el periódico Panorama de este grupo de medios, tiene una paradoja imposible de ignorar. Mientras el país sigue convertido en un campo minado de hoyos, parches efímeros y calles que castigan al ciudadano a diario, el Estado ha adjudicado casi 15.000 millones de pesos en asfaltos en apenas 10 meses. Los números del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones lucen robustos en los expedientes, en los sistemas y perfectamente cerrados en los procesos. Pero al salir a la calle, la realidad desmiente el discurso. Este reportaje pone la lupa sobre esa contradicción estructural entre la inversión millonaria y el deterioro persistente de la red vial. Revisa cómo, cuándo y a quiénes se les adjudicaron los contratos y plantea la pregunta central que incomoda al poder. ¿En qué punto el asfalto dejó de tocar el pavimento y se quedó en el papel? Hoyos por todas partes, calles rotas, parches levantados, avenidas que parecen campos minados. Manejar en República Dominicana se ha convertido en un ejercicio de reflejos y resignación. La pregunta no es si hay hoyos, la pregunta es por qué, mientras muchas calles de nuestra ciudad lucen así, el Estado dominicano cerró el año con casi 15.000 millones de pesos adjudicados en asfalto. Este hoyo de aquí y el de la corporación allá abajo está acabando con los carros de concho, tanto como los carros privados, y cualquiera puede venir rápido, uno frenar y puede traerse una guagua atrás. El golpe al caer de repente en un hoyo en las vías públicas no es solo al vehículo que se conduce, es al bolsillo, al tiempo y a la seguridad. Gomas reventadas, amortiguadores dañados, tapones interminables. El ciudadano se enfrenta como puede a vías deterioradas, mientras los millones en asfalto desconciertan a la ciudadanía. El asfalto que le tiran a la calle tener una inclinación, si no hace un buen trabajo, un trabajo que requiera de una ingeniería que no sea de que venga y le tiren el asfalto, pues se va a volver a dañar porque el agua destruye. Al revisar los procesos por contratación de asfalto del Ministerio de Obras Públicas desde febrero de 2025, cuando inicia la gestión del ministro Eduardo Estrella, los procesos de asfalto, hormigón asfáltico caliente, han movido 14.900 millones de pesos, casi 15.000 millones. Una cifra que, traducida a la vida real, debería sentirse en las calles transitables, pero la experiencia cotidiana cuenta otra historia. Por ejemplo, nos encontramos con esta noticia en el periódico El Nacional del 8 de noviembre del año 2025, donde se establece que brigadas de obras públicas reparaban para entonces tramos de la avenida Charles de Gaulle tras las lluvias del huracán Melissa. Sin embargo, en un recorrido que hicimos esta semana, es decir, a solo 2 meses de esta publicación, pudimos comprobar que la avenida Charles de Gaulle está plagada de hoyos y en algunos puntos vimos como el asfalto parece una capa simple que se va diluyendo. Otra noticia del 7 de noviembre del 2025, publicada en el periódico El Caribe, refiere que el Ministerio de Obras Públicas realizó trabajos de reparación en el Distrito Nacional. Se especifica en la avenida John F. Kennedy, entre las avenidas Ortega y Gasset y Núñez de Cáceres, y además en la 27 de febrero y en sectores de la Independencia. Sin embargo, aunque hay tramos en buenas condiciones, también no faltan los hoyos que necesitan reparación. Ese hoyo ahí lo afecta a todo el mundo, todos los vehículos que pasan ahí se caen ahí, a todo el mundo lo afecta ese hoyo. Claro, se cayó ahí los motores ahí, cuando uno viene rápido se cae un hoyo así, se va a caer obligado. Oh, ese hoyo no afecta demasiado a nosotros, tiene un buen tiempo ahí. Claro, ahí hay caído motoristas ahí que a veces se han hasta caído con un pasajero atrás.
Pero vamos a adentrarnos en los procesos de licitación llevados a cabo por el Ministerio de Obras Públicas, en los que precisamente se plantea el detalle que nos lleva a la cifra de cerca de 15.000 millones de pesos contratados para asfalto. El 19 de mayo del año 2025 se lanza la licitación pública nacional MOPC CCC LPN 2025-0001 por 8.900 millones de pesos, adjudicada finalmente por 7.850 millones, con contratos activados a partir de noviembre de 2025 y vigencias que se extienden hasta el año 2027. En detalle hablamos de 35 contratos para este proceso, 18 contratos de 200 millones de pesos, 17 contratos de 250 millones de pesos. En el caso de los contratos de 200 millones de pesos, tocaron a las empresas Alba Sánchez y Asociados, Asfalto Continental, Asfalto Fabre Santos, Blue Wave, Agregados, Codom, Cosipra, Constructora Abrego, Constructora Nuevo Amanecer, Constructora Potier, Constructora Sarinar, De Vialza, F Diseño de Ingeniería Lineal, Grupo AG y Asociados, Mandrake Comercial, Petróleo y sus derivados, BW Service, WTD Dominicana y Araluz Service. Mientras que los contratos de 250 millones quedaron en manos de Artigen Construction Corporation, Áridos ESF, Canever, Constructora Aguilera Quesada, Constructora Blue Iron, Ecosisa, Edificaciones M&L, Glendale Construction, Greenside, Grupo Tanumis, Ingenieros Arquitectos Daniel Medina y Asociados, MOL, Mera Muñoz y Fondur, Otesa, Proyectos Industriales, Vicini, Consorcio CDI 60. Fue entre este último grupo donde 12 oferentes les correspondió trabajar la región 8 Osama, que según la Oficina Nacional de Estadísticas corresponde a la provincia Santo Domingo, sus municipios y el Distrito Nacional. Estaríamos hablando que solo en este proceso de mayo se destinaron para el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional unos 3.000 millones de pesos en asfalto. Sin embargo, esta zona está minada de hoyos. Pero los contratos para asfalto de las vías continuaron cuando para el mes de octubre del año 2025 se abrió el proceso MOPC CCC LPN 2025-0003, convocada por 1.000 millones, correspondiente a la parte desierta de la licitación de mayo. El proceso fue adjudicado este 7 de enero del año 2026. Las asignaciones fueron divididas en lotes para la región norte a 5 empresas con montos totales de 200 millones cada una. Hablamos de Corporación Norteña de Asfalto, Asfalto del Norte, Ingeniero Priamo Urbáez, Grupo Sebarma y Constructora Campos. Más adelante llegó la tormenta Melissa y en noviembre del 2025 el Ministerio de Obras Públicas, bajo la modalidad de emergencia, activó un proceso MOPC MAE PEN 2025-0001. El resultado fue quirúrgico, 5.000 millones de pesos exactos, adjudicados a 16 empresas, en contratos que van de entre 200 a 350 millones, todos activos y con vigencia hasta mediados del 2026. Hablamos de un contrato de 200 millones, 6 contratos de 300 millones, 6 contratos de 325 millones, 3 contratos de 350 millones. Las empresas beneficiadas en este proceso fueron Constructora Arquintex, Alfalsur, Ingeniería Civil y Electromecánica, Red Asfalti Azolca, Vicasa e Innoval, Billon Transfalto, Almenteros, Riset, Fajenca, DI,
General Solution, Yenca, Trit Solar, también Grupo Sevarma y Campos. Estas dos últimas empresas tienen mucha suerte, pues tanto estuvieron beneficiadas en el proceso de octubre como también en el proceso de noviembre. Según se detalla en la adjudicación, estas empresas estarían trabajando en las regiones Valdesia, El Valle, Enriquillo, Yuma, Iguamo, Cibao Sur y otra vez la región de Osama, donde contamos 4 empresas con 350 millones de pesos cada una, es decir, unos 1.400 millones de pesos en total, nuevamente para la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional. Consultamos al ingeniero Ramón Pepín por su experiencia como exministro de Obras Públicas para que nos dé su parecer de si es coherente que el país tenga tantas vías con hoyos frente a una inversión de cerca de 15.000 millones de pesos en los últimos 10 meses, a lo que respondió que la clave del problema no es solo cuánto se gasta, sino cómo se gestiona. Mira, aquí lo que hay un problema es de gestión. No de contrato ni de monto, es de gestión el problema que tiene el gobierno. Porque si tú me preguntas a mí si 15.000 millones de pesos para asfalto, si tú me preguntas a mí, yo te voy a decir que es poco para asfalto, porque las necesidades son mucho mayor a 15.000 millones de pesos. Aquí de lo que se trata es que el gobierno tiene una incapacidad de gestionar, o sea, una incapacidad de poder atender los problemas de la población. Un seguimiento que debe ir desde supervisar la temperatura correcta del asfalto, tanto al hacerlo como al trasladarlo y compactar, hasta garantizar la adecuación de las vías donde se aplicará. Que el asfalto es un material sumamente delicado para colocarlo. El asfalto se requiere una serie de condiciones para que el asfalto sea duradero, cuando el Ministerio de Obras Públicas o el contratista o el ingeniero lo está colocando. El asfalto debe de colocarse a una temperatura que dicen la normativa, que andan por encima de los 300 grados. O sea, si el asfalto que sale de una planta y se va a colocar por ejemplo, si salió de San Cristóbal para colocarse en Santo Domingo Este, cuando ese asfalto, ese camión llega a Santo Domingo Este, hay que tomarle la temperatura para ver si ese asfalto está con la temperatura requerida para ser colocada. Igual manera, la pasada que debe de recibir el asfalto para poderlo compactar. O sea, es una serie de detalles técnicos que se debe de cumplir para garantizar la calidad y que ese asfalto pueda durar en el tiempo. Y otra variable técnica es que muchas veces pudiera estarse poniendo asfalto en vías que necesitan un trabajo previo de drenaje y que muchas veces esto se descuida. Cuando se aplica asfalto en aquellos lugares que no están en las condiciones para recibir el asfaltado. Por ejemplo, si usted tira el asfalto en un lugar donde no tiene el sistema de drenaje, pues lo que está haciendo el país es prácticamente tirando el dinero a la basura, porque es un asfalto que se va a dañar. También se tiende a poner asfalto sobre asfalto, lo que afecta a las vías, ya que los vehículos terminan transitando a nivel de las aceras, convirtiéndose esto en un peligro para los transeúntes, pero también cambiando el nivel de las calles que se convierten en piscinas al llover. Esto termina destruyendo la inversión en el asfalto y provocando daños colaterales con las inundaciones. Y eso es lo que viene ocurriendo en los últimos 5 años de gobierno del PRM, que prácticamente el asfalto se ha utilizado de una manera para agenciarse la simpatía de la población, pero no se está haciendo un verdadero trabajo con eficiencia y con el criterio que requiere de una institución como el Ministerio de Obras Públicas. Sin dudas, el asfalto está costando mucho al país y lo malo es que nuestras calles siguen con hoyos que terminan provocando gastos directos a nuestros ciudadanos y gastos indirectos a través de las inversiones del Estado. Entonces la población tiene que estar vigilante y ser supervisor, porque ese es el dinero de todos los dominicanos que se están asfaltando los barrios.
Nosotros solicitamos una entrevista en el Ministerio de Obras Públicas para conocer su posición frente a este tema que preocupa a nuestra población. Sin embargo, esperamos aún la confirmación. Mientras tanto, llama la atención que el Estado haya contratado casi 15.000 millones en asfalto en apenas 10 meses, sin que esa inversión se traduzca en mejoras sostenibles de la red vial. Muchas calles siguen deterioradas, los hoyos reaparecen con rapidez y las soluciones parecen pensadas para durar lo mismo que el próximo aguacero. La discusión ya no es solo presupuestaria, es institucional, porque al final el problema no es cuánto asfalto se coloca, sino cómo se planifica, cómo se ejecuta y sobre todo cómo se supervisa para que realmente perdure. Y mientras esas respuestas nos llegan, el asfalto seguirá quedándose en el papel y el país esquivando los hoyos. Para denuncias o hacer contacto con nosotros, escríbenos a todalaverdadvtv32@gmail.com.